Vamos a orar. Por favor, silencio. Vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir a Dios que sea orientándonos en esta mañana, que sea dirigiéndose para su gloria. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos, Señor, estar en este lugar como tu pueblo para adorarte, para exaltarte. Te ruego, Señor, en esta mañana que nos dirijas en esta escuela dominical, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos ilumines y que aprendamos, Señor, lo que es en Cristo. Estar en Cristo, Señor. Que podamos estar gozosos de saber que estamos en ti y que podemos confiar en tu poder, en tu fuerza. Dirígenos en esta mañana, aviva nuestro corazón, aviva nuestra mente y que queramos, Señor, servirte con alegría de todo corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el domingo pasado el pastor Javier nos habló sobre la importancia de esta nueva serie que se llama La Unión con Cristo. ¿Recuerdan? Nos mostró a través del capítulo 15 del Evangelio de Juan, que habla de la vid verdadera y de los pámpanos, que la doctrina de la unión con Cristo es un estado de conexión íntima y vital con Jesucristo, que permite al creyente llevar frutos espirituales, tener esperanza de vida eterna y nos da la capacidad de vivir una vida nueva en rectitud y justicia en el poder de Cristo. Entonces, la unión con Cristo es una conexión íntima, es una relación íntima con Cristo. ¿Qué hace esa unión íntima con Cristo? Hace que nosotros produzcamos frutos espirituales. Hace que tengamos esperanza de vida eterna y nos dé capacidad para vivir una vida de rectitud y justicia. Solamente en la unidad con Cristo hay poder para vencer, para salir victorioso en esta lucha que llevamos diariamente contra el pecado. Hoy, por la gracia de Dios, me ha correspondido hablar sobre una frase formada por dos palabras. ¿Cuáles? En Cristo. En, una preposición. Cristo, un sustantivo propio. En Cristo es una expresión ignorada en muchas iglesias, pero es crucial. La Escritura usa para describir la vida cristiana. ¿Cómo se describe la vida cristiana? En Cristo. Todo gira alrededor de Cristo. Toda nuestra doctrina, toda nuestra fe es cristocéntrica. Al estar unidos a Jesucristo, los creyentes somos transformados en ciudadanos de un nuevo reino. Impactante, ¿verdad? Somos transformados en ciudadanos de un nuevo reino, se nos da una nueva identidad y es a través de la unión con Cristo que podemos experimentar las riquezas del Evangelio. Si miramos atentamente las epístolas de Pablo, veremos que él usa indistintamente las expresiones en Cristo, en Él, en el amado, en el Señor, muchas veces. Y eso hace que le dé importancia a la doctrina, a esta doctrina de estar en Cristo. En la carta a los Efesios usa estas expresiones más de 40 veces. Y en el texto que nos centraremos hoy, que es Efesios capítulo 1, del 1 al 14, en ese segmento nomás, la usa 10 veces, esas expresiones. La carta de Pablo a los Efesios contiene ¿cuántos capítulos? 6 capítulos, ¿verdad? Y como todas las cartas de Pablo, los primeros capítulos, en este caso los primeros 3, son doctrinales. Y los otros 3 son asuntos prácticos de esa doctrina. Y se nos enseña cómo debemos actuar delante de los hombres como creyentes que estamos en Cristo.
Vamos a ver en esta carta las riquezas del creyente en Cristo, que está en el capítulo del 1 al 3, y vamos a mirar brevemente las consecuencias de estar en Cristo o el andar en Cristo. O sea, vamos a ver las riquezas de estar en Cristo y vamos a ver las consecuencias de estar en Él. En primer lugar, vamos a ver las riquezas del creyente en Cristo. Yo los invito a que vamos al texto de Efesios capítulo 1. ¿Dicen amén? Efesios capítulo 1, vamos a mirar del 1 al 14. Y dice así. Efesios 1, del 1 al 14, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la disposición del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hice énfasis en esa frase, en Cristo, en Él, en el amado, donde se nombra, en esa sección se nombra 10 veces este tipo de expresiones. Vamos a hacer un análisis del texto, vamos a ir mirando el texto y lo vamos analizando. Por favor, no cierren la Biblia, vamos a mirar. Como podemos observar en este texto, Pablo se nombra a sí mismo como el autor de la carta, ¿sí o no? ¿Qué dice? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y a quién está dirigida? A los santos y fieles, ¿que qué? Que están, ¿dónde están? En Cristo, pero que también están, ¿dónde? En Éfeso. O sea, están en dos lugares, están en Cristo, pero están en Éfeso. Pablo identifica a los creyentes de Éfeso como aquellos que están en Cristo. No los llama cristianos, ni discípulos de Cristo, ni los del camino, como son llamados los creyentes en Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Si usted va allá, aparecen cómo es que se llaman los cristianos, o los llamaban en esa época. Lo importante para el apóstol no es su denominación, sino lo que verdaderamente son. Él hace énfasis en lo que verdaderamente son los creyentes de Éfeso, que son fieles en la fe en Cristo. ¿Sí? Ese es el énfasis que él hace. A él le importa es que estén en Cristo. Pablo mismo se identifica como un hombre que está en Cristo. ¿Cómo sabemos esto? En 2 Corintios 2:12 dice, Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Habla de un hombre que está ¿dónde? Que está en Cristo. Y luego, más adelante, en 12:5, dice, de tal hombre, me gloriaré, o sea, de ese que fue llevado al tercer cielo. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades.
¿De quién está hablando ahí el pasaje? Está hablando de Pablo. Indefectiblemente, Pablo se está refiriendo a sí mismo. Pablo fue que humildemente está diciendo que él fue llevado al tercer cielo. Y él no saca pecho diciendo yo fui llevado al tercer cielo. No. Y uno dice, conozco a un hombre que estaba en Cristo. La humildad de Pablo. Para Pablo lo importante es estar en Cristo. Y este es el énfasis de toda la carta a los Efesios. Ahora, el estar en Cristo implica una posición más allá del ámbito terrenal. Implica una posición espiritual en que hemos sido colocados al haber creído en Cristo. Tenemos una posición en Cristo, ¿verdad? Tenemos una posición en Cristo. Los creyentes en la carta están en la ciudad. ¿En qué ciudad están? En Éfeso. Pero a la vez están ¿dónde? En Cristo. Es una dimensión espiritual con Dios. Miremos lo que dice el capítulo 2:6. Más adelantico en 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde están los creyentes? En los lugares celestiales. Nos hizo sentar, estamos sentados con Cristo a la derecha del Padre. Lo que quiere decir que nosotros los que estamos en Cristo tenemos dos ciudadanías. La terrenal y la celestial. Estamos sentados con Cristo a la derecha del Padre. ¿Puede usted creer eso? Cuando usted tiene problemas y dificultades y no puede pagar los recibos de la luz. ¿Puede usted creer que está sentado a la diestra del Padre con Cristo? Eso es una palabra de esperanza, de confianza, saber que estamos asegurados en Cristo. Ahora, luego de este saludo, en los versos 3 al 14, Pablo nos presenta todas las bendiciones espirituales que se nos han concedido al estar en Cristo. Vamos a mirar esas bendiciones espirituales que están en Cristo. En los versos del 3 al 6, en el primer capítulo que estamos mirando de Efesios, en los versos del 3 al 6 podemos ver las bendiciones del Padre en nuestra salvación. Vamos a verlos. Estas bendiciones son, en el versículo 3, ¿qué dice el versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, es decir, en el ámbito de la posición que ocupa el creyente como resultado de estar unido a Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. El versículo 4, la primera parte, dice que nos ha escogido para sí. ¿Eso cómo se llama? Esta doctrina. ¿Se llama qué? La elección incondicional. ¿Desde cuándo nos ha escogido? Desde antes de la fundación del mundo, en Él, dice en Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es la elección? ¿Qué es la elección incondicional? ¿Cómo definen los teólogos esto? Dicen los teólogos, es el acto soberano según el cual Dios por su gracia ha escogido desde la eternidad a ciertas personas para sí mismo. Es importante. Estamos en la mente de Dios y nos escogió. La elección comprende solamente al pueblo de Dios, no a los perdidos. Los hombres no son escogidos para perdición. ¿Sí? Toda la humanidad, al pecar Adán, toda la humanidad iba camino a la perdición. Pero a Dios, en su gracia, en su misericordia, le plació elegir a unos. ¿Sí? Ustedes han visto esas, ¿cómo es que se llama esto? Que van corriendo los productos, por ejemplo, los aguacates van corriendo en esas, ¿cómo que se llaman? ¿Ah? Unas bandas, sí, van, ¿cierto? Y hay unas personas escogiendo, ¿no? Dicen, este sí, este no. Hay uno que deja pasar. Así iban, en esa banda íbamos todos, pero a Dios le plació, dijo, este no va a caer allá, este para mí, este para mí, este para mí. Esa es la elección incondicional, sin condiciones, porque le agradó, porque le plació a Dios. Ahora, Dios Padre nos eligió en Cristo desde la eternidad pasada. Ahora miremos la segunda parte del versículo 4. Dice que nos ha escogido ¿para qué? Para gloria de aquí en adelante, para que fuésemos ¿qué?
santos y sin mancha delante de Él. Muchos dicen que la elección incondicional nos da libertad para pecar, ¿no? Nosotros hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios. Todos los elegidos han sido escogidos para una vida santa, apartada para Dios. Jesús oraba y decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, ¿cómo se define la predestinación? Eso es predestinación, según los teólogos también. ¿Qué dicen? La predestinación es el ejercicio de la voluntad divina por el cual lo que Dios determinó desde la eternidad pasada se cumple en el momento que Él lo decide. Esa es la predestinación. Ella es nuestra garantía de que nada de lo que Él determinó con respecto a nosotros ha sido anulado. Todo lo que Él ha determinado, todos los planes que tenía, que tiene desde la fundación del mundo para nosotros, se cumplirá. La predestinación divina y el libre albedrío son humanamente irreconciliables. Dios es el que elige, no es el hombre el que elige. Jesús dijo, nadie puede venir a mí. Oiga, nadie puede venir a mí, ¿sí qué? Si el Padre que me envió no lo trajere. El hombre en su voluntad libre no hace sino pecar. El hombre en su voluntad libre es libre para escoger de cualquier menú, pero del pecado, no buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque no pueden y porque no quieren. Ahora, en el capítulo 1, donde estamos en la serie allí, del versículo, me falta aquí uno, el versículo 6, ¿qué nos dice? Que hemos sido aceptados en Cristo, ¿verdad? En su amado. ¿Dice o no dice? ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Él nos ha aceptado, tenemos acceso al Padre, podemos entrar al trono de la gracia confiadamente, sabiendo que alcanzaremos misericordia. Eso dice la palabra. Luego Pablo nos presenta bendiciones de Cristo en nuestra salvación. A continuación, en el versículo 7 al 12 nos habla de la obra de Cristo por nosotros. ¿Qué dice el versículo 7? Comprados por la sangre de Cristo. Nuestra redención fue planeada por el Padre, lo dice el versículo 3 al 6, pero fue provista por el Hijo. La redención es la liberación a costa de un precio que hay que pagar. En este caso, ¿con qué se pagó? ¿Ah? ¿Con qué? Con la sangre de Cristo, ¿verdad? Él pagó un precio. Cristo tuvo que morir. El resultado de esa redención, ¿cuál es? ¿Qué dice la Biblia? El perdón de pecados. ¿Estamos en la Biblia o no? El resultado es el perdón de pecados. Dice allí, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nos dice en el versículo, el resultado del perdón de pecados debido a que su sangre, la sangre de Cristo, al ser la del Dios hombre, es infinitamente eficaz y logra una redención completa. Juan Bautista, refiriéndose a Cristo, cuando lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que cubre los pecados del mundo, no los cubre, los quita, los arranca. Ahora miremos el versículo del 8 al 10, donde nos dice que fuimos iluminados por su gracia. La sabiduría y el conocimiento de Dios se hallan centrados en Cristo. Juan 14, 8, hablando a Felipe, que le dijo que le mostrara al Padre, dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué dijo Jesús? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? La sabiduría y el conocimiento de Dios se hallan centrados en Cristo. Quien conoce a Cristo, conoce a Dios. Quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Su redención obró nuestro rescate, sacándonos de la ignorancia en que vivíamos.
debido a nuestra condición de siervos del pecado, elevándonos a la jerarquía de hijos, con lo cual alcanzamos el conocimiento de la revelación. Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Se nos ha dado la revelación, se nos ha manifestado la revelación de Dios para que salgamos de la ignorancia espiritual en que estábamos a causa del pecado. Ahora, el versículo del 11 al 12 dice que hemos sido beneficiados con una herencia de acuerdo a su propósito. Efesios 3:6, en el mismo libro, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Tenemos una herencia. Amén. ¿Esperamos recibir esa herencia? ¿Cuál es la herencia? La herencia es esta, que Dios guarda. La herencia que Dios guarda para sus hijos es la vida eterna y la comunión con Él en el cielo. Es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que es eterna y no puede ser perdida ni destruida. Esta herencia se recibe por fe en Jesucristo y está representada en la tierra por el Espíritu Santo como un anticipo o depósito de lo que vendrá. El Espíritu Santo es una garantía. Versículos 13 al 14 dice, hemos sido sellados por el Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? En la primera parte del versículo 13, Señor del cielo. El Espíritu estimula la fe para obtener la salvación. Disculpe un momentico, mi hermano. Esto es lo primero que hago cuando me bajo del carro y se me olvidó. Por favor. Dice, el Espíritu estimula la fe para obtener la salvación. ¿Sí? Él es el que nos anima, Él es el que nos permite creer, Él es el que nos lleva a los pies de Cristo. Ahora, el Padre preparó el plan. Del versículo 3 al 6 ya lo vimos. Cristo lo proveyó. Y el Espíritu Santo es quien aplica nuestra salvación al persuadirnos, al convencernos que nos apropiemos del Evangelio. El Espíritu, si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos creer porque la fe es un don y es un don de Dios que lo da el Espíritu Santo. A este respecto, el que sella es llamado el Espíritu de la promesa. Desde el momento en que Él es la prenda o fianza o parte del pago por adelantado como garantía de que la transacción será llevada a cabo, con la certeza de gozar plena redención y glorificación. Eso es como cuando usted va a vender una casa, ¿no? Y le dan las arras, ¿no? Le dan un adelanto para asegurar el negocio. El Espíritu Santo es eso, es la garantía de que Dios cumplirá el pacto que ha hecho, de darnos la salvación, de llevarnos eternamente con Él, el cielo del Espíritu Santo. Es una bendición, todas esas son bendiciones espirituales. Ahora, esa es la obra que hace Cristo. Otras bendiciones de estar en Cristo aparecen también en Éfeso, en el libro. En Efesios 2:13, ¿qué nos dice? Que somos uno en Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los gentiles estaban separados, lejos del conocimiento de Dios, de la revelación de Dios, y fuimos acercados por la sangre de Cristo. Hemos sido reconciliados mediante la cruz. En Efesios 2:16, más adelante, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Somos uno en Cristo. En estos versículos que acabamos de leer, Pablo habla a los cristianos en Éfeso, recordándoles su nueva identidad. Y de lógico, nos habla a nosotros hoy. La palabra de Dios es para hoy también. Es aplicable a nuestra vida. Dios nos habla a través de su palabra. Le recuerda a los efesios su nueva identidad y a nosotros también.
por cuanto hemos colocado la fe en Jesucristo. Y eso nos da una idea de la frase y lo que significa en Cristo. ¿Estamos en Cristo? ¿Está usted en Cristo? Todo lo anterior son bendiciones que tenemos como creyentes al estar en Cristo. Ahora veremos cuáles son las consecuencias de estar en Cristo. Como nos lo dijo el pastor la semana pasada, el estar en unión con Cristo es lo que verdaderamente nos da vida espiritual y hace que demos frutos en el Señor. Entonces, ¿cuáles son esos frutos? Pablo dice en Efesios 4:1, vamos allá un momento. Dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Os ruego que qué? Que andéis como es digno de vivir de acuerdo con nuestra posición en Cristo. ¿Y qué? ¿Es una orden lo que da Pablo? ¿Qué dice? Les ordeno que andéis como es digno. Os ruego, es un ruego para que caminemos en el Señor de una manera digna. Andar es una figura familiar de la vida diaria. Andar es el diario vivir de una persona. Andar como es digno significa vivir de acuerdo con nuestra posición en Cristo. Si yo estoy en Cristo, debo andar como Cristo anduvo. ¿Sí? Andar como es digno de Cristo es el privilegio otorgado por gracia al creyente. Es la respuesta de nuestro amor hacia Dios, que se evidencia cuando Dios nos salva con la maravillosa salvación que encontramos en los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios. Ahí se muestra toda la salvación que ha hecho Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo por nosotros. El andar dignamente es un llamado por medio de ruegos y súplicas y no es una imposición legalista, como en Gálatas, ¿no? El legalismo, haz esto, haz aquello, no. Es un ruego a caminar conforme a nos ordena la Escritura, la palabra. Andar como Cristo anduvo. Vivir, dice, andar dignamente, ¿qué es? Debemos propender por la unidad del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Debemos propender, o sea, debemos propiciar que haya unidad entre nosotros. ¿Cómo? Mediante la humildad, la mansedumbre, la paciencia y la consideración, considerándonos unos a otros. Y esto solamente se puede lograr mediante la unidad en el Espíritu Santo. Eso está en el capítulo 4, del 1 al 16 del mismo libro de Efesios. ¿Qué más es andar dignamente? Es vivir de acuerdo a nuestra nueva vida que se nos ha otorgado. ¿Dónde están todas esas? Eso está en capítulo 4, del 17 al 32. Yo los invito a que en la casa leamos el libro de Efesios. Es muy importante para mantenernos en unidad con el Señor. Debemos andar en amor como también Cristo nos amó. Dice capítulo 5 del 1 al 20. Sometiéndonos en amor los unos a los otros. 5 del 21 al 6, 9. Y por último, el creyente que está en Cristo en su andar como es digno de su Señor, ¿qué pasa? Atrae la oposición y la resistencia espiritual de Satanás y sus huestes. ¿Verdad? Estamos en la mira de Satanás. Al estar en los lugares celestiales, ¿se acuerda que estamos en los lugares celestiales con Cristo? Estamos en el lugar correcto para los ataques de Satanás. Es por ello que como guerreros que somos, llenos del Espíritu, debemos mantenernos permanentemente fortalecidos con la armadura provista por Dios. Y habla de la armadura de Dios. El poder del guerrero está basado en su posición en el Señor. ¿Soy poderoso? No por mí. Soy poderoso porque estoy en el Señor. Él es el poderoso. Su fortaleza descansa sobre el poder de su fuerza. ¿La fuerza de quién? Del Señor. Cuando el cristiano tiene en cuenta su posición en Cristo y se apropia de la armadura con que se le provee, el Espíritu Santo lo fortalece para lograr el éxito en su nueva vida,
resistiendo los ataques de Satanás. Amén. ¿Quiere conocer cuáles son los resultados dados por Dios para pelear la buena batalla y salir victorioso? ¿Quiere conocer cuáles son esos recursos? Lo invito a sumergirse en las palabras e ir a Efesios 6, del 10 al 20. Ahí está toda la armadura de Dios que debemos colocarnos para resistir en el día malo. Cuando entendamos todo esto, que estamos en la mira de Satanás y que tenemos que estar en Cristo, tendremos la victoria solamente en Cristo. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, te alabamos, Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el libro de Efesios, por Pablo, Señor, que nos enseña que nosotros tenemos una posición solamente en Cristo, que hemos sido llevados a lugares celestiales en Cristo. Es más, que estamos sentados a la derecha del Padre en Cristo. Señor, permite que estas verdades se asienten en nuestra mente, en nuestro corazón, y que puedan servir de palabras de consuelo en los momentos de aflicción, en los momentos de ataque del enemigo. Sabemos que tenemos el poder tuyo, Señor. Tú nos has dado la victoria. Sabemos que en ti, Señor, somos más que vencedores. Llévanos, Señor, cuando salgamos de aquí pensando en que debemos caminar en Cristo, debemos andar como Él anduvo, obediente completamente al Padre, en humildad, en servicio, en adoración. Padre, que nunca nos olvidemos que si estamos en Cristo, debemos andar dignamente como Él anduvo. Bendice a mis hermanos, Señor, y te doy muchas gracias porque tú nos ayudas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.